Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Si eres fanático de las telenovelas y sigues de cerca la vida de tus actores favoritos, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Halil İbrahim Ceylan, y el título ya nos da una pista importante: Halil İbrahim Ceylan teme amar de nuevo tras ruptura con Esra Turkoglu. Así es, amigos, vamos a desglosar esta noticia, a explorar las posibles razones detrás de este temor y a recordar un poco la historia de esta mediática pareja. Prepárense para un contenido intrigante e informativo y, sobre todo, muy entretenido. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des clic al botón de suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El titular Halil İbrahim Ceylan teme amar de nuevo tras ruptura con Esra Turkoglu ha resonado con fuerza en los medios y entre los fanáticos. Y es que, seamos sinceros, la historia de amor entre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu fue una de las más seguidas y comentadas. Ambos actores ganaron una popularidad inmensa gracias a su participación en la exitosa serie Emanet, donde interpretaron a Yaman y Seher. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción, llevándolos a iniciar una relación en la vida real. Por un tiempo fueron la pareja de moda, compartiendo momentos de su romance en redes sociales, y sus seguidores celebraban cada instante juntos. Las fotos, los comentarios románticos, todo alimentaba la ilusión de que esta era una de esas historias de amor de cuento de hadas que tanto nos gusta ver. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo de la fama, las cosas pueden cambiar con una velocidad asombrosa. La noticia de su separación tomó a muchos por sorpresa y generó un sinfín de especulaciones. Y ahora, el temor de Halil İbrahim Ceylan a volver a amar tras esa ruptura es lo que nos ocupa. ¿Por qué este temor? ¿Qué tan profundo habrá sido el impacto de la separación con Esra Turkoglu para generar esta reacción? Analicemos las posibles causas. Una de las razones más comunes por las que alguien teme volver a amar después de una ruptura es el miedo al dolor. Las relaciones, cuando terminan, a menudo dejan heridas emocionales. Si la separación fue particularmente difícil, dolorosa o inesperada, es natural que una persona desarrolle una especie de armadura emocional para protegerse de sufrir de nuevo. El corazón, una vez roto, puede volverse cauteloso, y la idea de exponerse nuevamente a la posibilidad de ese dolor puede ser paralizante. Además del miedo al dolor, está el miedo al fracaso. Una relación es una inversión de tiempo, emociones y energía. Cuando una relación termina, muchas personas sienten que han fracasado, incluso si objetivamente no fue así. El recuerdo de esa derrota puede hacer que uno dude de su capacidad para mantener una relación exitosa en el futuro. Este temor al fracaso puede manifestarse como indecisión, evitación de compromisos o incluso una actitud pesimista sobre las posibilidades de encontrar el amor verdadero. Otra posibilidad es la pérdida de confianza. Las rupturas, especialmente si hay traición, engaño o un final abrupto, pueden minar seriamente la confianza en los demás y, lo que es más importante, en uno mismo. Si Halil İbrahim Ceylan sintió que su confianza fue traicionada, o si se cuestiona su propio juicio al elegir pareja, es comprensible que le cueste abrir su corazón nuevamente. La desconfianza puede ser un muro muy difícil de derribar. También debemos considerar el impacto de la exposición pública. La relación de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu fue objeto de constante escrutinio mediático. Cada paso que daban, cada interacción, era analizada y comentada. Para alguien que está en el ojo del huracán, como ellos, la presión social y la constante evaluación de su vida privada pueden ser abrumadoras. Después de una ruptura tan pública, es posible que el temor a revivir esa misma intensidad de escrutinio, pero esta vez como una persona soltera o involucrada en una nueva relación, sea un factor importante. El miedo a que los medios vuelvan a diseccionar cada detalle de su vida amorosa puede ser suficiente para hacer que uno prefiera mantener un perfil bajo, o incluso evitar por completo la posibilidad de un nuevo romance. Recordemos un poco el contexto de su relación. Halil İbrahim Ceylan, conocido por su papel como Yaman KRML, y Esra Turkoglu, quien dio vida a Seher KLC con Cedilla, se conocieron en el set de Emanet. La química entre ellos, como mencioné antes, fue la chispa que encendió la imaginación de los fanáticos. Pronto, la relación pasó de la ficción a la realidad, y junto.
Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama televisivo turco. Sus seguidores, llamados cariñosamente Yaman Seher, vivían a través de sus interacciones, esperando cada nueva foto o vídeo que compartieran. La ruptura, por lo tanto, no solo fue una noticia para ellos, sino para una gran comunidad de fans que se habían encariñado con su historia. La forma en que se desarrolló su relación y su posterior ruptura también puede haber influido en su percepción del amor. Si hubo discusiones, desacuerdos o si la relación terminó por razones complejas, es probable que Halil İbrahim Ceylan esté procesando no solo la pérdida de Esra Turkoglu, sino también las lecciones aprendidas de la relación. El aprendizaje es fundamental para el crecimiento personal, pero también puede ser un proceso doloroso. Es importante destacar que este temor a amar de nuevo no significa que Halil İbrahim Ceylan esté cerrado al amor para siempre. Más bien, sugiere que está tomando un tiempo para sanar, reflexionar y reconstruir su confianza antes de embarcarse en una nueva relación. La sanación después de una ruptura significativa es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Es un momento para enfocarse en uno mismo, en el crecimiento personal y en fortalecer la propia autoestima. Además, el hecho de que los medios informen sobre este temor podría ser una señal de que él mismo ha expresado o insinuado esta dificultad. En el mundo del entretenimiento a menudo hay filtraciones, declaraciones indirectas o entrevistas que dan pie a este tipo de titulares. Si esta información proviene de fuentes cercanas a él o de sus propias declaraciones, entonces podemos inferir que está en una etapa de introspección profunda. Podemos especular que el éxito arrollador de Emanet y la intensa conexión que creó con Esra Turkoglu, tanto en pantalla como fuera de ella, crearon una expectativa muy alta, tanto para ellos como para el público. Quizás después de esa experiencia tan intensa, la idea de empezar algo nuevo desde cero, con una persona diferente, y bajo la misma lupa mediática, le parezca un desafío abrumador. Pensemos en las cualidades que podrían haber definido su relación: la pasión, la conexión artística, la juventud y la proyección de un futuro juntos. Cuando algo así se desmorona, es natural sentir una profunda decepción y un recelo a repetir la experiencia. El temor a amar de nuevo puede ser también un mecanismo de defensa para evitar la decepción futura y para proteger su energía emocional. En resumen, el titular Halil İbrahim Ceylan teme amar de nuevo tras ruptura con Esra Turkoglu nos habla de las secuelas emocionales de una relación intensa y mediática. El temor de Halil İbrahim Ceylan al amor podría ser una combinación de miedo al dolor, miedo al fracaso, pérdida de confianza, el peso de la exposición pública y el proceso natural de sanación después de una ruptura significativa. Es un recordatorio de que incluso las estrellas de cine, a pesar de su brillo y aparente perfección, son seres humanos con emociones complejas y vulnerabilidades. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás del temor de Halil İbrahim Ceylan a amar de nuevo tras su ruptura con Esra Turkoglu, analizando el impacto emocional de las relaciones intensas y las presiones de la vida pública. Espero que hayan encontrado esta conversación intrigante e informativa. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Halil İbrahim Ceylan tiene motivos para temer? ¿Han experimentado ustedes algo similar después de una ruptura? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.